Hola, ¿qué tal? Les habla su servidor Alejandro Ríos y es un placer para mí presentar para ustedes el tema tarifa eléctrica. Empecemos. Bien, antes de iniciar el contenido es preciso repasar ciertos conceptos como el concepto de energía eléctrica. Recordemos que energía eléctrica, en el caso de un sistema eléctrico, nos permite establecer una corriente eléctrica entre dos puntos, ¿sí? Cuando se les pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. Entonces, la energía eléctrica nos permite impulsar cargas eléctricas en un sistema para que se dé corriente eléctrica. Importante también recordar que en el caso de facturación eléctrica, la unidad de medida que más se emplea es el kilowatt hora. Esa es la unidad de medida que por excelencia se utiliza en el consumo y facturación de energía eléctrica. Bien, este tutorial vamos a enfocarlo en el caso de lo que es la tarifa facturación de consumo de energía eléctrica por parte de la empresa eléctrica ENSA, ¿sí? Bien, entonces, y vamos a enfocarnos específicamente también en el caso de los consumidores de bajo voltaje, que son regularmente clientes residenciales, ¿sí? Entonces, en el caso de la empresa de distribución eléctrica ENSA, a los consumidores se les aplican los cargos tarifarios del mes a facturar que correspondan al segmento de consumo de energía medida equivalente a 30 días. Entonces, lo que hace ENSA para el caso de los clientes de bajo voltaje es que ubica el segmento de consumo al que corresponde el consumo que tuvo el cliente en el lapso de 30 días y en base a eso entonces aplica la tarifa. Vamos a explicar cómo es el proceso para aplicar la tarifa a los clientes en las próximas láminas. Bien, en la presente tabla tenemos descritos los segmentos para la tarifa de clientes de bajo voltaje. Esta tabla fue suministrada en la página web de la Autoridad de los Servicios Públicos, la ASEP, a la fecha de creación de este video tutorial. Bien, ciertamente de la tabla podemos apreciar que hay 4 segmentos de consumo representados por las 4 filas, los 4 renglones de la tabla. Tenemos un segmento de consumo que corresponde a un consumo menor o igual a 10 kWh. Lo podemos ver de la primera columna de la tabla. El otro segmento corresponde a los consumos mayores a 10 kWh, pero menor o igual a 300 kWh. El tercer segmento de consumo corresponde a los consumos mayores a 300 kWh, pero que también son menores o iguales a 750 kWh. Y finalmente el cuarto segmento corresponde a los consumos mayores a 700 kWh. Entonces vemos también de la tabla que en la columna central tenemos un cargo fijo por los primeros 10 kWh de 2 balboas con 27 centavos. Ese es el cargo fijo para los 10 primeros kWh. Entonces los kWh adicionales se van a cobrar o se van a facturar, mejor dicho, aplicando el factor que vemos en la columna de la izquierda, perdón, la columna de la derecha, factor de kWh adicionales, ¿sí? Entonces, dependiendo del segmento de consumo, se va a utilizar uno u otro factor. Importante resaltar que si nuestro consumo cae en el primer segmento, menor o igual a 10 kWh, no se aplica ningún factor de kWh adicionales, ¿sí? Factor de kWh adicionales después de los 10 primeros kWh de consumo. Bien, entonces para esto explicar cómo se utiliza esta tabla, vamos a proceder a resolver unos ejemplos prácticos para que veamos cómo podemos utilizar esta tabla para determinar cuánto se nos va a facturar, dado que en 30 días de consumo se haya consumido cierta cantidad de kWh. Con los ejemplos que siguen más adelante van a
vamos a apreciar. Van a ver que es bastante sencillo el uso de esta tabla. Y bueno, vamos a proceder con los ejemplos entonces. Bien, primero vamos a proceder a establecer el procedimiento de cálculo del costo. Lo primerito que tenemos que hacer es determinar el segmento de consumo. Ya vimos que de la tabla anterior son 4 segmentos de consumo. Tenemos que ver si nuestro consumo cae en el segmento 1, en el segmento 2, segmento 3 o segmento 4. ¿Sí? Bien, seguido asignamos el costo de los primeros 10 kWh. Como tercer paso, si nuestro consumo cae en el segmento 2, 3 o en el 4, debemos calcular el costo de los kWh adicionales según el factor que aplique, ¿no? Y como último paso, el cuarto paso, lo que debemos hacer es sumar las cantidades que obtuvimos en el paso 2 y en el paso 3. Con los ejemplos que vamos a ver, van a ver que es bastante sencillo aplicar el procedimiento, pero ciertamente es clave, muy importante, determinar el segmento de consumo. Si fallamos en eso, la respuesta que vamos a tener es incorrecta, vamos a hallar un valor errado de facturación que nos va a corresponder. Así es que el paso número 1, determinar el segmento de consumo, es el paso primordial. Ya después de allí entonces aplicamos los pasos 2, 3 y 4. En los siguientes ejemplos vamos a revisar el procedimiento. Van a ver que es bastante fácil. Bien, vamos con nuestro primer ejemplo. Supongamos que deseamos calcular el costo de un consumo mensual de 0 kWh. Es decir, ha pasado un mes en una residencia y el consumo mensual fue de 0 kWh, fue nulo, no se consumió absolutamente nada de electricidad. El caso pudiera ser el caso de una familia que se va de vacaciones, simplemente baja el interruptor principal eléctrico de la residencia y todos los aparatos están desconectados, todos los tomacorrientes, bombillos, etcétera, en absoluto tienen energía eléctrica. Entonces, el consumo va a ser de 0 kWh. Bien, entonces nuestro consumo, llamémosle C, nuestro consumo C, corresponde a 0 kWh, como lo tenemos representado o escrito, mejor dicho, en la parte derecha de nuestra lámina. Hemos copiado la tabla que mostramos al principio de la presentación, solamente que estamos utilizando la letra C para representar nuestro consumo. Bien, si nuestro consumo corresponde a 0 kWh, tenemos que verificar en primer lugar, aplicar el primer paso, determinar el segmento de consumo en que hemos caído con ese consumo de 0 kWh. Ciertamente en la tabla vemos que el primer segmento corresponde a todos los consumos menores o iguales a 10. Ciertamente 0 es menor que 10. Por lo tanto, nuestro segmento de consumo es el primer segmento de consumo. Entonces, listo, hemos cumplido con el primer paso. Hemos determinado que el segmento de consumo es igual o corresponde al primer segmento, el segmento 1. Bien, vamos con el paso número 2. Establecemos el costo de los primeros 10 kWh. De acuerdo a la tabla, para el primer segmento, bueno, es así para todos los otros segmentos de consumo, el costo de los primeros 10 kWh es 2.27. Así es que tenemos que anotar ese valor 2.27. Para el tercer paso, tendríamos que calcular el costo de los kWh adicionales. Pero ¿qué pasa? Como caemos en el primer segmento no se cobran kilowatts adicionales porque no hemos pasado los 10 kWh, así es que el costo total sería 0. Por eso es que en la tabla para el primer segmento simplemente tenemos un guión en la columna de factor de kWh adicionales, porque obviamente no se va a cobrar ningún kilowatt adicional aparte de los 10 que ya nos están cobrando. Y finalmente en el paso 4, el costo total sería sumar el valor obtenido en el paso 2 y en el paso 3, es decir, sumar
2.27 más 0 balboas. Y el costo total de tener un consumo de 0 kWh sería de 2.27. Básicamente estamos pagando es por tener acceso al servicio de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, de esta forma, hemos logrado determinar el costo total de tener un consumo mensual de 0 kWh. Bien, como segundo ejemplo, vamos a calcular el costo de un consumo mensual de 6 kWh. Bien, nuestro consumo C, de acuerdo a lo que se nos está preguntando, correspondería a 6 kWh. Entonces, el primer paso que tenemos que ejecutar es ubicar ese consumo en los segmentos de la tabla. Ciertamente el valor 6 es inferior a 10, es decir, nuestro consumo C es menor que 10. Por lo tanto, estamos en el primer segmento de consumo, en el segmento de consumo 1. Entonces, listo, ya hemos cumplido con el primer paso. Nos ubicamos en el segmento de consumo 1. Bien, vamos con el paso 2. Nuevamente vemos que para el primer segmento el cargo fijo por los primeros 10 kWh corresponde a 2.27. Así es que para el segundo paso, que corresponde al costo de los primeros 10 kWh, tenemos 2.27. Tercer paso, calcular el costo de los kWh adicionales. Vemos de la tabla que para el primer segmento no se cobra, no se aplica ningún factor de kWh adicional y por lo tanto no se cobra. Así es que tenemos que ese costo será igual a 0 balboas. Cuarto paso, calculamos el costo total. Sumamos 2.27 más 0 balboas y tenemos que el costo total es de 2.27. En este caso, de tener un consumo mensual de 6 kWh, pudiera deberse al caso de una familia que igual se va de vacaciones, como el ejemplo anterior, o como sugerí en el ejemplo anterior, solo que bueno, dejaron un bombillito encendido o dos bombillos encendidos y el consumo es bastante bajo, solo 6 kWh. Entonces, sí, básicamente esa pudiera ser la situación y esta familia en la factura de electricidad en principio debería aparecer un costo de 2 balboas con 27 centavos en su facturación eléctrica. Bien, en nuestro tercer ejemplo, vamos a calcular el costo de un consumo mensual de 240 kWh. Un consumo de 240 kWh pudiera corresponder al caso de una familia pequeña que tiene un televisor pequeño, uno o dos abanicos, una nevera pequeña y siendo una casa pequeña no tendrían muchas luminarias. Así es que más o menos ese sería un consumo normal dentro de una familia pequeña que vive en una residencia pequeña con pocos electrodomésticos. Entonces, nuestro consumo correspondería a 240 kWh. Bien, vamos a aplicar el procedimiento. Primer paso, tenemos que determinar el segmento de consumo. Bien, si nuestro consumo C corresponde a 240 kWh, nos vamos a la tabla y vemos que 240 es mayor que 10, pero menor a 300. Por lo tanto, nos tendríamos que ubicar en el segundo renglón de la tabla, en el segundo segmento de consumo. Luego la respuesta al primer paso sería que nuestro segmento de consumo es el segmento de consumo 2, el que corresponde a un consumo mayor a 10, pero menor o igual a 300. ¿Sí? Porque 240 es mayor que 10 y es menor que 300. Bien, entonces, segundo paso, calculamos el costo de los primeros 10 kWh y en la tabla vemos que ese costo es de 2.27, así que tenemos 2.27 balboas como respuesta para el paso 2. Paso 3, el costo de los kWh adicionales. Bien, lo que tenemos que hacer es tomar esos 240 kWh que consumimos, restarle 10 y multiplicarlos por el factor que indica la tabla.
En el lado derecho de la lámina tenemos esa operación ya expresada. 240 menos 10 multiplicados por el factor que indica la tabla, que para el segmento de consumo número 2 sería la cantidad 0.17443. Bien, entonces restamos 240 menos 10, 230. Multiplicamos ese valor por 0.17443 y el resultado sería 40,12. Entonces, el costo de los kilowatt hora adicionales serían 40 balboas con 12 centavos. Finalmente aplicamos el cuarto paso. Vamos a determinar el costo total. Para el costo total simplemente sumamos el costo que obtuvimos en el paso 2, 2.27, más el costo que obtuvimos en el paso 3, 40,12, para obtener un total de 42 balboas con 39 centavos. Como cuarto ejemplo tenemos el costo de un consumo mensual de 530 kilowatt hora. Una familia que consume 530 kilowatt hora ya es una familia que vive en una casa un poco amplia, disponen de 2-3 televisores, LCD, LED, QLED, tienen una nevera grande, pueden tener 2 unidades de aire acondicionado, una o dos unidades de aire acondicionado, 2-3 abanicos, y siendo la casa un poco amplia, dispondrían de varias luminarias, ¿sí? De una cantidad considerable de luminarias. Bien, entonces para nuestro consumo de 530 kWh, vamos a llamarle C a ese consumo. Nuestro consumo C tiene que ser ubicado en los segmentos. Ese es el primer paso, el primordial. Ubicar en qué segmento de consumo se encuentra nuestro consumo de 530 kWh. Bien, entonces de la tabla podemos apreciar que 530 es mayor que 300, pero es menor a 750. Por lo tanto, nos ubicamos en el segmento de consumo número 3. En el segmento de consumo número 3 corresponde a un consumo que es mayor a 300, pero menor a 750 kWh. Entonces, listo, cumplimos con el primer paso. Ubicar el segmento de consumo, que sería el segmento de consumo número 3. Bien, de ahí vamos con el paso 2. En el paso 2 tenemos que calcular el costo de los primeros 10 kWh, que de acuerdo a la tabla sería 2.27. 2 balboas con 27 centavos. Seguido, tercer paso, calcular el costo de los kWh adicionales. Como en el ejemplo anterior, lo que tenemos que hacer es tomar nuestro consumo de 530 kWh y restarle 10. A ese resultado le aplicamos el factor que indica en la tabla. Entonces, del lado derecho de la lámina tenemos el procedimiento descrito. Tomamos 530 menos 10 y le vamos a aplicar el factor que corresponde al segmento de consumo 3. Para la tabla que tenemos, ese factor sería 0.20094. Ciertamente, si restamos 530 menos 10, obtenemos 520. Multiplicamos 520 por 0.20094 y obtenemos un total de 104 balboas con 49 centavos. Eso para el paso 3. Finalmente, en el paso 4, tomamos el costo obtenido en el paso 2, 2.27, le sumamos el costo obtenido en el paso 3, 104,49, para obtener un gran total de 106 balboas con 76 centavos. Entonces, en principio, la facturación para esta familia sería de 106 balboas con 76 centavos por haber consumido 530 kWh en un mes. Bien, vamos con el último ejemplo. En el ejemplo número 5, en el caso del ejemplo 5, vamos a calcular el costo de un consumo mensual de 870 kWh. Ya un consumo de 870 kWh correspondería a una familia
que tiene una casa bastante grande. Al ser la casa grande tiene bastantes luminarias. Tienen 3, 4 unidades de aire acondicionado. Pueden tener 2, 3 televisores. Una nevera bastante grande. Quizás tengan congelador. Quizás tengan portón eléctrico. ¿Sí? Quizás tienen muchos dispositivos digitales. Cargan mucho teléfono inteligente. Tienen tabletas, iPad, computadora. Y el consumo no se les puede llegar a 870 kWh. Bien, entonces, asignándole a la variable C, ¿sí? Llamando C a nuestro consumo, 870 kWh. Procedemos a ejecutar los pasos. Recordemos que lo primerito que tenemos que hacer es ubicar en qué segmento de consumo se encuentra nuestro consumo. Nuestro consumo C es de 870 kWh y si revisamos la tabla, correspondería al cuarto segmento de consumo, que es el segmento de consumo mayor de 750. 870 es mayor que 750. Así es que nuestro consumo cae en la cuarta categoría, en el segmento de consumo número 4. Bien, entonces listo, ya cumplimos con nuestro primer paso. Segundo paso, costo de los primeros 10 kWh. Bien, de acuerdo a la tabla, ese costo de 2 balboas con 27 centavos. Así es que tenemos ya el paso 2 concretado. Seguido, vamos con el paso 3, calcular el costo de los kWh adicionales. Entonces, tenemos que tomar los 870 kWh, restarle 10 y a ese resultado aplicarle el factor de la tabla. Los pasos están desarrollados en la parte derecha de la lámina. Tenemos el consumo de 870, al cual vamos a restarle 10. Y a ese resultado vamos a multiplicarle el factor de kWh adicional de la tabla. De acuerdo a la tabla, ese factor es de 0.22695. Así que lo tenemos expresado. Restamos 870 menos 10, nos resulta 860. A 860 lo multiplicamos por 0.22695 y obtenemos un total de 195 balboas con 18 centavos. Esa sería la respuesta del paso 3. Paso número 4, tomamos el costo que calculamos en el paso 2, 227, le sumamos el costo del paso 3, que sería 195,18, y ahora sí obtenemos el gran total de 197,45. Es decir, que a esta familia, en principio, su facturación de energía eléctrica le va a venir por 197 balboas con 45 centavos. Seguido, me gustaría hacer ciertas observaciones en cuanto al procedimiento que hemos estado explorando en este video tutorial. Es importante recalcar que hemos estado explorando el procedimiento básico para obtener los valores de facturación que nos deben aparecer en la factura eléctrica. Pero ciertamente pueden aplicar cargos adicionales, como por ejemplo, variación por combustible. Las empresas eléctricas toman en cuenta mucho la variación del costo del crudo, del petróleo a nivel internacional y aplican esas variaciones en la tarifa eléctrica. También pueden aplicar intereses por mora. Si estamos morosos, pueden aparecer recargos de intereses por la morosidad. Pero de igual forma pueden aplicar también descuentos, como por ejemplo el Fondo de Estabilización Tarifaria. Al momento de la grabación de este video, si el consumo es inferior a 300 kWh, se aplica un descuento al cliente por haber restringido su consumo y cooperado con la conservación de energía en el sistema. Entonces, ¿qué significa eso? Que si nuestro consumo cae en el segmento de consumo número 1 o en el segmento de consumo número 2, lo más seguro es que nos apliquen descuentos por haber contribuido a consumir energía eléctrica de forma mesurada.
También pueden aplicar descuentos de jubilado u otros subsidios que se tengan a bien aplicar en un momento determinado. Entonces es importante tomar en cuenta esto a la hora de estimar por cuánto nos va a venir una facturación eléctrica para un mes determinado. Bien, en cuanto a la factura nos provee mucha información importante. Aquí en la presente lámina tenemos el ejemplo de factura eléctrica que provee ENSA a la fecha de grabación de este video tutorial. Y ciertamente en diferentes campos de la factura tenemos disponible varios datos, como el número de acuerdo comercial, el número que identifica al cliente, ¿no? Los canales de atención, si hay alguna queja, alguna consulta, algún reclamo. También a la sección de mensajes, si se nos quiere dar una información referente al servicio, a nuestra cuenta. Y también está la información que hace referencia al tiempo transcurrido de la última lectura a la lectura actual del medidor. Y el periodo en que se están dando los recargos se aplican, ¿no? Ciertamente. Importante también está la sección de los cargos, ¿sí? Tenemos la sección de cargos de energía, subsidios y descuentos y otros, ¿sí? Entonces toda esa información nos presenta en la parte frontal la factura de energía eléctrica. En la parte inferior de la parte frontal de la factura también nos suministran información referente al gran total a pagar y la deuda en orden cronológico. También pueden aparecer cargos adicionales y también nos va a aparecer el desglose de los cargos por generación, transmisión y distribución, que serían los cargos que la propia compañía ENSA nos está haciendo. Entonces toda esa información aparece en la parte frontal de la factura eléctrica por parte de ENSA. Bien, en la parte posterior de la factura eléctrica nos podemos percatar de que tenemos una sección que corresponde a el historial de consumo, ¿sí? Que hemos tenido a lo largo de diferentes fechas de facturación. El historial de pagos realizados también nos muestra el consumo registrado en el mes de la factura e incluso nos indican cómo podemos calcular el consumo de energía mensual a partir de las lecturas actual y anterior. Simplemente se toma la lectura actual y se le resta la lectura anterior. De ahí obtenemos entonces el consumo de energía en kilowatt hora. También en la parte posterior podemos encontrar centros de pago autorizado, donde podemos hacer el pago de nuestra factura. Centros y horarios de atención para reclamos, consultas. Las líneas telefónicas disponibles para acceder a información por medios telefónicos e incluso campañas y consejos de ahorro que nos permitan ayudarnos a reducir el consumo eléctrico en nuestro hogar y así que la factura eléctrica no venga a un costo muy elevado. Bien, esto ha sido todo en cuanto a tarifa eléctrica. Espero les haya gustado el video tutorial. Espero les sea útil la información suministrada y bueno, que estén bien. Y nos vemos en el próximo tutorial. Saludos.